nunca olvidaré aquel día. Era nuestro 7º aniversario de bodas y yo, como siempre, quería que Emilia se sintiera la mujer más especial del universo. Desde que la conocí, 9 años atrás, supe que era la mujer de mi vida. No era solo su belleza, aunque, Dios, era hermosa con su cabello castaño ondulado y esos ojos verdes que parecían ver a través de ti, sino su risa, su forma de hablar, la manera en que hacía que todo pareciera posible. Mi nombre es David, tengo 32 años, y en aquel entonces, mi vida era modesta. Trabajaba como asistente en una clínica médica. Mi labor consistía en mover suministros médicos de un área a otra, en otras palabras, era el achichincle de la clínica. No era el mejor trabajo del mundo, pero me esforzaba al máximo. Le había prometido a Emilia que un día tendría éxito, que le daría la vida de lujos con la que soñaba. Algún día, amor, tendremos una casa enorme, viajaremos por el mundo, no te faltará nada, le decía. Ella sonreía, me besaba y decía que confiaba en mí. Pero en retrospectiva, creo que esas promesas eran más una carga para mí que una motivación para ella. Aquel día, un 14 de febrero, salí temprano del trabajo. Había ahorrado durante semanas para comprarle un enorme ramo de rosas rojas, sus favoritas, y un brazalete de plata que había visto en una joyería. No tenía diamantes, pero era lo mejor que mi cartera podía permitirse. Quería darle una sorpresa en su oficina. Emilia trabajaba como asistente ejecutiva en una importante empresa de publicidad y siempre hablaba de lo increíble que era su jefe, el director general, un tipo llamado Ricardo. Es un hombre exitoso, David. Sabe lo que quiere, me decía a veces. Yo nunca le di importancia, simplemente asentía y seguía con mis asuntos. Llegué a su oficina a las 4 de la tarde, con el ramo en una mano y la caja del brazalete en el bolsillo. Mi corazón latía con fuerza, como si fuera la primera vez que iba a verla. La recepcionista, una joven que siempre me sonreía amablemente, me dijo que Emilia estaba en su despacho. Pasa, David. Seguro que le encantará verte, me dijo. Subí las escaleras con el alma en un hilo de emoción, imaginando su cara de sorpresa. Pero lo que vi al abrir la puerta me rompió el corazón en 1000 pedazos. Emilia estaba sentada en el borde de su escritorio, con los brazos alrededor del cuello de Ricardo. Se estaban besando. Y no era un beso casual. Era intenso, apasionado, como si el mundo a su alrededor no existiera. Las flores se me cayeron de las manos. El ruido sordo hizo que se separaran. Emilia me miró con los ojos desorbitados, y Ricardo simplemente sonrió con la arrogancia de quien se siente intocable. David, ¿qué haces aquí?, dijo Emilia, bajándose del escritorio y alisándose el vestido. ¿Qué hago aquí?, repetí, con la voz temblorosa. Vine a darte una sorpresa por nuestro aniversario, Emilia. 7 años, y te encuentro así. Ricardo soltó una carcajada, como si yo fuera el mejor chiste que había escuchado en años. Era un hombre alto, vestido con un traje caro y un reloj que probablemente costaba más que mi salario de un año entero. Se cruzó de brazos y me miró de arriba abajo. Así que este es tu esposo, dijo con burla. Vaya, Emilia, con razón buscas algo mejor. Sentí que la sangre me hervía. Di un paso hacia él, pero Emilia se interpuso. Detente, David, no hagas una escena. Que no haga una escena, dije, incrédulo. Te estoy viendo besar a otro hombre, Emilia, ¿cómo puedes pedirme algo así? Ricardo se fue de la oficina, pero no sin antes lanzar una última estocada. Emi, nos vemos en mi departamento más tarde. Termina con este tipo de una vez, dijo y se marchó. Emilia suspiró, como si yo fuera una molestia. Luego, con una frialdad que me heló la sangre, me dijo, mira, David, no quería que te enteraras así, pero ya que estás aquí, sí, estoy con Ricardo. Llevamos casi un año juntos y no me arrepiento de nada. ¿Un año? Un año de mentiras, de noches en las que llegaba tarde diciendo que tenía reuniones importantes. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Y qué hay de nosotros, Emilia? 7 años de matrimonio no significan nada. Se cruzó de brazos y me miró con un desprecio que nunca antes había visto. David,
seamos honestos, ¿qué me has dado en estos 7 años? Promesas. Solo promesas. Dijiste que serías un gran empresario, que tendríamos una vida de lujo, ¿y qué tengo? Un departamento pequeño y un esposo que apenas tiene para la renta. Ricardo es un hombre de verdad. Tiene dinero, éxito, poder. Eso es lo que yo quiero. No tengo tiempo para perdedores. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entraron 2 amigas de Emilia, Carla y Daniela. Las había visto en eventos de la empresa, siempre con aire de superioridad. Me miraron y se rieron. Así que este es el famoso David, dijo Carla. Pobrecito, hasta trajo flores, añadió Daniela, señalando el ramo en el suelo. Las 3 se rieron a carcajadas. Miré a Emilia, esperando que las detuviera. Pero no. Ella solo sonrió, disfrutando del espectáculo. No pude soportarlo más. Me agaché, recogí las flores y las arrojé al bote de la basura. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de esa oficina, con sus risas siguiéndome por el pasillo. No volví al departamento que compartíamos. No podía soportar la idea de verla, de dormir en la misma cama donde me había mentido tantas veces. Me registré en un motel barato en las afueras de la ciudad. Pasé la noche mirando el techo, mientras su última frase resonaba en mi cabeza: no tengo tiempo para perdedores. ¿Era eso lo que yo era? ¿Un perdedor? ¿Había fracasado como hombre, como esposo? Las preguntas me torturaban, pero no encontraba respuestas. Los días siguientes fueron un infierno. Me mudé a un pequeño apartamento y cada noche era una batalla contra las lágrimas. No podía comer, no podía concentrarme en el trabajo. Me sentía vacío, como si la persona que yo era hubiera desaparecido junto con mi matrimonio. Pero en medio de esa oscuridad absoluta, apareció un rayo de luz que no esperaba: María Paula, la hermana menor de Emilia. María Paula siempre había sido diferente. Mientras Emilia era extrovertida y, ahora lo veía, superficial, María Paula era tranquila, amable, con una sonrisa que te hacía sentir que todo iba a estar bien. Durante nuestros años de matrimonio, siempre fue buena conmigo. A veces, cuando visitábamos a sus padres, ella se sentaba a hablar conmigo, preguntándome por mis sueños y mi trabajo. Sentía que me entendía mejor que mi propia esposa. Recordé momentos extraños que en su momento no comprendí. Una vez, en una reunión familiar, Emilia presumía un collar que yo le había regalado. María Paula se me acercó y me susurró al oído: mi hermana no merece todo lo que haces por ella, David. Ella no valora tus detalles, pero yo sí lo haría. Sonrió y se alejó, dejándome confundido. En otra ocasión, me dijo en tono de broma que si algún día te cansas de Emilia, yo te estaré esperando. Siempre lo tomé como un chiste, porque jamás se me cruzó por la cabeza serle infiel a mi esposa. Fui fiel hasta el final. Ahora, con el corazón roto, esas palabras volvían a mí. Recordé la bondad de María Paula, la forma en que siempre me hizo sentir valorado. Así que una noche, después de mucho dudar, tomé mi teléfono y le envié un mensaje: hola, María Paula. Sé que es raro que te escriba, pero necesito hablar con alguien, ¿tienes un momento? No esperaba que respondiera rápido, pero lo hizo en menos de un minuto: David, claro que sí, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y así comenzó todo. Ella vino a mi nuevo y deprimente apartamento. Yo era un desastre. No me había afeitado en días, mi ropa estaba arrugada y mis ojeras parecían tatuadas en mi piel. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa, pero también había preocupación en sus ojos. Era 2 años menor que Emilia, pero siempre me pareció más madura. Tenía el mismo cabello castaño, pero lo llevaba suelto en ondas naturales, y sus ojos eran de un café cálido que te hacía sentir en casa. David, qué bueno verte, dijo, acercándose para darme un abrazo. Su abrazo fue firme, sincero, y por un segundo me permití cerrar los ojos y dejar que ese pequeño gesto me sostuviera. Gracias por venir, murmuré. No sabía a quién más recurrir. Cuéntamelo todo, dijo ella, sentándose frente a mí. No te guardes nada. Y lo hice.
Le conté cómo encontré a Emilia con Ricardo, cómo me humilló frente a él y sus amigas, cómo me llamó perdedor y tiró a la basura nuestros 7 años de matrimonio. Le hablé de las promesas que le hice, aquellas que nunca pude cumplir, y de cómo sentía que todo era mi culpa. Mientras hablaba, las lágrimas volvieron y me odié por parecer tan débil. Pero María Paula no me juzgó. Escuchó cada palabra sin interrumpir, con una paciencia que me desarmó. Cuando terminé, puso su mano sobre la mía. Fue un gesto pequeño, pero sentí una calidez que no había sentido en mucho tiempo. David, nada de esto es tu culpa, dijo con una voz firme pero gentil. Mi hermana Emilia siempre ha sido así. Quiere lo que brilla, lo que parece grande, pero no ve el valor de las cosas reales. Tú le diste todo lo que tenías, y eso es más de lo que ella merece. Sus palabras fueron un bálsamo, pero también me hicieron cuestionarlo todo. Ella dijo que soy un perdedor, admití, y tal vez tiene razón. No he logrado nada, María Paula. María Paula frunció el ceño. No vuelvas a decir eso, replicó, apretando mi mano. No eres un perdedor. Eres un hombre que ama con todo el corazón, que se esfuerza cada día, que nunca se rinde. Emilia no aprecia eso porque no sabe lo que es el amor verdadero. Pero yo sí lo veo, David. Siempre lo he visto. No estás solo. Estoy aquí para ti. Esa conversación fue el principio de algo que nunca esperé. Durante las siguientes semanas, María Paula se convirtió en mi ancla. Me escribía todos los días, me invitaba a salir, me hacía reír con sus historias. Me sacó de mi caparazón de miseria y me mostró que había vida más allá de Emilia. Me llevó a un parque donde alquilamos bicicletas, algo que no había hecho desde que era niño. Me llevó a un mercado de comida callejera donde probamos todo tipo de tacos y reímos hasta que nos dolió el estómago. Poco a poco, el peso en mi pecho comenzó a aligerarse. El dolor no desapareció de la noche a la mañana, pero María Paula me estaba enseñando a vivir con él y a mirar hacia adelante. Con su ayuda, empecé a trabajar en mí mismo. Me inscribí en cursos en línea sobre negocios y emprendimiento, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido el valor de intentar. Pasaba mis noches estudiando, tomando notas, soñando con ideas para un negocio propio. También empecé a cuidar mi apariencia. Me corté el pelo, compré ropa nueva y comencé a ir al gimnasio. No era solo por vanidad, quería sentirme fuerte por dentro y por fuera, y la transformación física era un reflejo de la mental. Mi vida empezó a cambiar radicalmente. Las noches de estudio dieron sus frutos. Comencé a desarrollar un proyecto innovador, una plataforma de logística que optimizaba las entregas para pequeñas y medianas empresas. Era una idea ambiciosa, pero por primera vez en mi vida, sentía que podía lograrlo. María Paula fue mi mayor creyente. Leía mis planes de negocio, me daba ideas y me animaba cuando las dudas me asaltaban. Una noche, después de un largo día trabajando en mi proyecto, estábamos en mi apartamento, riendo por una broma tonta. Ella estaba sentada en el sofá, con una taza de café en la mano, y la luz de la lámpara hacía que sus ojos brillaran. Sin pensarlo 2 veces, me incliné y la besé. No fue un beso impulsivo, sino uno que había estado creciendo en mi pecho durante meses, una manifestación de toda la gratitud, el cariño y la admiración que sentía por ella. Ella respondió con la misma intensidad. Cuando nos separamos, ambos sonreímos, como si hubiéramos descubierto un secreto maravilloso que solo nos pertenecía a nosotros dos. Te quiero, David, dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Y yo a ti, María Paula, respondí. Y en ese instante, supe que ella era mi futuro. A partir de ese momento, nos volvimos inseparables. Éramos novios, pero también éramos un equipo. Ella no solo me apoyaba, me desafiaba a ser mejor, a nunca conformarme. Cuando dudaba de una decisión en mi incipiente empresa, ella me hacía las preguntas correctas, las que me obligaban a pensar más allá. Cuando me sentía abrumado por la presión, ella me recordaba por qué habíamos empezado todo esto. Y yo, a mi manera, intentaba devolverle todo lo que ella me daba. Le compraba flores sin motivo, la llevaba a cenar a restaurantes que antes solo podía ver en revistas,
le escribía notas que dejaba en su bolso para que las encontrara durante el día. Quería que sintiera lo especial que era para mí, que supiera que su amor no solo me había salvado, sino que me había reconstruido en una versión de mí mismo que ni yo sabía que existía. Pasaron 3 años. 3 años de trabajo incesante, de noches en vela, de pequeños triunfos y grandes avances. Mi proyecto, aquella idea que nació en la desesperación, se había convertido en una empresa próspera. Mi startup de logística era un éxito rotundo, y recientemente había cerrado una ronda de inversión que la valoraba en varios millones de dólares. Había ganado 1000 veces más de lo que ganaba como el achichincle de aquella clínica. Pero yo sabía la verdad, nada de esto habría sido posible sin María Paula. Ella fue el cimiento sobre el cual construí mi nueva vida. Por eso, un día, mientras paseábamos por un parque, el mismo donde habíamos andado en bicicleta al principio de todo, me detuve y la miré a los ojos. María Paula, quiero pasar el resto de mi vida contigo, le dije, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Me arrodillé. ¿Te casarías conmigo? Ella se quedó en silencio por un segundo que me pareció una eternidad. Luego, con lágrimas de felicidad en los ojos, asintió. Claro que sí, David. No puedo imaginar mi vida sin ti. Nos abrazamos, y mientras la sostenía, pensé en lo lejos que había llegado. 3 años atrás, estaba llorando en un motel barato, convencido de que mi vida había terminado. Ahora, estaba comprometido con la mujer más increíble del mundo, con un futuro brillante por delante. Pero en el fondo, todavía había una espina clavada, Emilia. No la había visto desde que firmamos los papeles del divorcio. Había escuchado rumores de que seguía con Ricardo, viviendo una vida de lujos, pero también sabía que Emilia nunca se conformaba. Siempre quería más. Ese pensamiento hacía que mi sangre hirviera, no porque todavía la amara, hacía mucho que había dejado de hacerlo, sino porque su traición y sus palabras aún dolían. No tengo tiempo para perdedores. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco que no podía apagar. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Una idea arriesgada, casi teatral. Quería que Emilia viera en quién me había convertido. No por venganza, o al menos eso me decía a mí mismo, sino por justicia. Quería que viera que el perdedor al que despreció era ahora un hombre exitoso, con una vida que ella jamás tendría. Y quería que lo viera en el momento más importante de mi nueva vida, mi boda con su hermana. Sabía que Emilia mantenía el contacto con una amiga en común, Laura, que era mi mejor amiga y en quien confiaba plenamente. La llamé una tarde y le expliqué mi plan. Laura, quiero que invites a Emilia a mi boda, le dije, tratando de sonar casual. Pero no le digas que es mía. Solo dile que es un evento muy importante, que habrá gente influyente y que no querrá perdérselo. Laura se rió al otro lado del teléfono. David, eso es muy de telenovela, dijo. Pero entiendo por qué quieres hacerlo. Emilia siempre ha sido una presumida, ¿estás seguro de que quieres tenerla en tu día especial? No arruinará nada, respondí. Solo quiero que vea lo que se perdió. Y créeme, María Paula está de acuerdo. Eso era cierto. Cuando le conté a María Paula mi idea, esperaba que me dijera que estaba loco, que no valía la pena traer a Emilia a nuestra boda. Pero en lugar de eso, sonrió con un brillo travieso en los ojos. Hagámoslo, dijo. Quiero que mi hermana vea lo que desechó, y quiero que vea lo felices que somos. Esa era otra de las razones por las que amaba a María Paula. No solo me entendía, sino que estaba dispuesta a seguirme en mis locuras. Así que Laura aceptó y el plan se puso en marcha. Planeamos la boda con sumo cuidado. Queríamos que fuera elegante, pero no ostentosa, un reflejo de quienes éramos. Alquilamos un salón en un hotel de lujo con vistas a la ciudad y un jardín espectacular donde celebraríamos la ceremonia. María Paula eligió un vestido que la hacía parecer un ángel, y yo me aseguré de que cada detalle, las flores, la música, la comida, fuera perfecto. Pero en el fondo, una parte de mí solo pensaba en el momento en que Emilia cruzaría esa puerta. El día de la boda llegó. Me desperté temprano con una mezcla de nervios y emoción.
Me puse mi traje, un diseño sobrio pero elegante, y me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada no era el mismo que lloró en un motel 3 años atrás. Era alguien nuevo, alguien que había luchado y ganado. Llegué al hotel y todo estaba listo. El jardín estaba decorado con flores blancas y luces suaves, un escenario de ensueño. Mientras supervisaba los últimos detalles, vi llegar a Emilia en un auto de lujo del brazo de Ricardo. Seguía siendo hermosa, con un vestido rojo que gritaba mírenme, pero había algo en su expresión que no reconocí. Cansancio, quizás inseguridad. Ricardo, por otro lado, era el mismo de siempre, arrogante, con una sonrisa que decía soy mejor que todos aquí. Estaba a punto de subir a mi Audi cuando Emilia me vio. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Luego, su expresión cambió a esa mueca de burla que tan bien conocía. David, dijo, acercándose con Ricardo a su lado. ¿Qué haces aquí, ahora estacionas los autos de los ricos? Siempre supe que no llegarías a nada. Ricardo se rió. Sentí una punzada de ira, pero no iba a caer en su juego. Sonreí con la calma de quien sabe que tiene el control. Bienvenidos a mi boda, Emilia, dije, abriendo la puerta de mi auto. Y no estoy estacionando nada. Este es mi auto. Ella soltó una carcajada incrédula, mirando el Audi como si fuera un chiste. ¿Tuyo? Ni en tus sueños, David. No me hagas reír. No respondí. Simplemente subí al auto y conduje hasta la entrada principal del hotel. Por el retrovisor, vi su expresión de confusión. Por primera vez, sentí que yo tenía el poder. La ceremonia comenzó. Me paré junto al altar, saludando a los invitados mientras intentaba mantener la calma. Entonces la vi entrar. Emilia entró del brazo de Ricardo, mirando a su alrededor, probablemente tratando de adivinar de quién era la boda. Quería ver su reacción, capturar cada detalle de su expresión cuando se diera cuenta de la verdad. El maestro de ceremonias anunció que la novia estaba lista. Todos los invitados se giraron. Mi corazón dio un vuelco, no por Emilia, sino por la mujer que estaba a punto de convertirse en mi esposa. María Paula apareció, caminando lentamente por el pasillo cubierto de pétalos. Su vestido era una obra de arte, y su sonrisa. Dios, su sonrisa era todo lo que necesitaba para saber que estaba haciendo lo correcto. Entonces miré a Emilia. Su rostro palideció en el instante en que reconoció a su hermana. Se quedó petrificada, como si hubiera visto un fantasma. Ricardo, a su lado, frunció el ceño, confundido. Emilia se inclinó y le susurró algo, pero no podía apartar la vista de María Paula. Entonces, su mirada se encontró con la mía, y en sus ojos vi una mezcla de incredulidad, envidia y algo más, arrepentimiento. No estaba seguro, pero ya no me importaba. Esto era exactamente lo que quería. La recepción fue una fiesta inolvidable. Bailamos, reímos y cada momento con María Paula se sentía como un regalo. Pero la verdadera prueba llegó más tarde, cuando vi a Emilia acercarse a mi mesa. Estaba sola, sin Ricardo. Su actitud era diferente. No había burla en su rostro, en cambio, tenía una sonrisa que parecía ensayada, casi seductora. David, felicidades, dijo. No sabía que eras tú. Quiero decir, esto es increíble. Mira todo esto, el lugar, el auto, has cambiado. Gracias, Emilia, respondí, manteniendo la voz tranquila. Sí, han pasado muchas cosas desde que decidiste que yo no valía la pena. Se sonrojó, pero no se rindió. Se inclinó un poco más. Sabía que lo lograrías, David, dijo en un tono íntimo. Siempre supe que tenías potencial. Ahora que eres un hombre exitoso, quizás deberíamos hablar. Mi hermana es dulce, pero tú y yo siempre tuvimos algo especial, ¿no crees? La miré, atónito por su descaro. La rabia que había guardado por años subió a mi garganta, pero la controlé. Era mi momento. Algo especial, dije, levantando una ceja. Emilia, lo único especial que tuvimos fue mi amor por ti. Un amor que pisoteaste sin pensarlo. Me llamaste perdedor.
Dijiste que no tenías tiempo para mí, ¿y ahora qué? ¿Crees que porque tengo dinero voy a caer a tus pies? No soy el mismo hombre que dejaste en esa oficina, y no quiero tener nada que ver contigo. Nunca más. Los invitados cercanos se callaron. Emilia se puso roja, humillada. Tú siempre fuiste una interesada, Emilia, continué. Te importaba el dinero, el estatus, no las personas. Por eso estás con Ricardo, ¿verdad? Porque pensaste que él te daría la vida que querías. Pero mírame ahora. Todo lo que tengo lo construí con trabajo, con amor, y con alguien que valora quién soy. María Paula es 1000 veces la mujer que tú jamás serás. Disfruta de la fiesta. Pero después de esto, no quiero volver a verte en mi vida. El resto de la boda fue perfecto. Al final de la noche, María Paula y yo nos subimos a mi Audi, rumbo a nuestra luna de miel en un resort en la playa. Mientras conducía, con su mano en la mía, sentí una paz que nunca antes había conocido. Meses después, supe por Laura que la vida de Emilia dio un giro. Ricardo fue despedido de su empresa por un escándalo de malversación de fondos, y sin su dinero, Emilia lo dejó. Intentó contactarme varias veces, pero bloqueé su número. No quedaba nada que decir. A veces pienso en esa noche en la oficina. Ese dolor me marcó, pero también me dio la fuerza para convertirme en quien soy hoy. Y no cambiaría nada, porque cada lágrima, cada paso, me trajo aquí, a una vida con María Paula. A un futuro que construimos juntos.